Bienvenidos a Real Estate Sin Filtro South Florida, el podcast donde hablamos del real estate claro, conciso y sin letras pequeñas. En este momento estamos con Denis, es uno de los representantes de una constructora acá en el sur de la Florida. Y en este podcast normalmente vamos a ir entrevistando a diversos expertos que puedan darte una guía o darte conocimientos a la hora de comprar, vender o invertir en el estado de la Florida. Mi nombre es Héctor Travasilo, soy Realtor acá en el estado de la Florida y en este momento me encuentro con Denis. Denis, bienvenido. Gracias Héctor, gracias por la invitación, como siempre, un placer estar acá. Qué bueno, Denis. Denis, hemos trabajado en tiempos pasados, hemos hecho buenos negocios y hemos dejado a nuestro cliente bastante feliz con nuevo hogar. Esa es la idea, siempre es la idea, que el cliente quede feliz y contento. Completamente. Denis, empezamos con este podcast preguntando, ¿por qué Homestead? Bueno, muy sencillo. Homestead, primero que todo, hola a todos, pero con base a la pregunta, ¿por qué Homestead? Bueno, Homestead es una ciudad que está en crecimiento por minuto. La verdad es una ciudad que en los últimos, yo te diría, ya 15 años ha crecido demasiado y sigue creciendo. Hay nuevos proyectos en construcción por toda el área de Homestead y ahora nos estamos moviendo también para el área de Florida City. Vienen proyectos excelentes, por ejemplo, a través de nosotros de D.R. Horton, aquí en Homestead estamos construyendo lo que es el nuevo downtown de Homestead. Okay. Hagan de cuenta como un downtown Doral, pero ahora lo estamos trayendo para Homestead. Oh, increíble. Y como todo el mundo sabe, una vez el downtown de Doral se construyó, la ciudad creció aún mucho más, y Total. Lo cual va a pasar acá. Entonces, Total. ¿Alguna área en particular o área específica donde se encuentre ese? El downtown de Homestead va a estar cerca de la salida 2 del Turnpike, que es por la Campbell Drive. Aquí justamente en esta comunidad que estamos ahorita, estamos a 2 minutos de donde va a ser construido ese downtown de Homestead. Ok. Obviamente eso va a hacer que el área y las comunidades cercanas crezcan aún más valor, tanto en precio de reventa o venta, como también en rentas. Todo eso va a subir. Ok, Denny, te pregunto, ¿qué es lo primero que la gente no entiende, o las personas que llegan a ti no entienden a la hora de comprar una casa acá en Homestead? Bueno, normalmente yo creo que la gente le tiene miedo a Homestead, ¿ok? Mucho. No saben las grandes posibilidades que hay de comprar en ciudades que están en crecimiento, el valor a futuro. Y es siempre bueno tener agentes, realtors como ustedes o vendedores como nosotros, obviamente para explicarles los beneficios y las ventajas de comprar en ciudades que están en crecimiento, por el valor que van a adquirir de unos años en adelante. Es más, lo que te digo, hay gente que compró Homestead cuando estaba empezando. La gente vio la oportunidad, compró casas, ponen $150,000 y hoy en día las están vendiendo en $600,000. Total. Yo me acuerdo antes de la pandemia, como 1 o 2 años antes de la pandemia, un townhouse que yo vendí en la salida 9B. En la salida 9B. Y yo recuerdo que en ese momento yo era el precio más caro, era 235. Yo decía, correcto, Dios mío, que se venda para poder cumplirle a mi cliente. Y la propiedad se vendió en 230, no fueron 235, 230, pero igualmente ya estábamos sobre el precio de la propiedad y era como que, wow, se vendió en 230. Es correcto. Hoy en día he vendido posteriormente propiedades entre $400, $500,000, literal en la comunidad de al lado. Exactamente. En nueva construcción. Entonces, el que invirtió en ese momento ya tiene una plusvalue, un equity ya bastante avanzado. Exacto, y lo que la gente tiene que entender, digamos, el profile buyer que normalmente manejamos nosotros, seguramente tú también, el que más compra son first time home buyers. Entonces el first time home buyer tiene que entender que si es su primera casa, es más que todo una inversión. Claro. A futuro. No es una casa en que la persona va a vivir 30 años y va a vivir ahí el resto de su vida. No, es más que todo su primera inversión. Es la casa que te va a dar la oportunidad para llegar a tu próxima. Claro. Y eso, te me adelantaste a una de las preguntas que te tenía posterior, pero es bueno tenerlo o presentarlo, de que el cliente que normalmente te llegue es el first home buyer, o sea, el primer comprador. Quería preguntarte si normalmente es inversionista, es primer comprador o son familias. Normalmente lo que han llegado a ti. Tenemos de todo un poco, pero si te soy sincero, es más que todo first time home buyers, primeros compradores, mucho local, obviamente, porque pues obviamente
Familias jóvenes. Hoy en día la mayoría de compradores son familias jóvenes que obviamente quieren tener la oportunidad de tener su propia casa. Para eventualmente, lo que te digo, poder crecer más. Tengo inversionistas, claro, siempre hay mercado para inversionistas. Tenemos propiedades que obviamente la gente ve el valor y gente que quiere invertir. No tanto, aunque lo creas, no siempre es el extranjero el que invierte, también hay mucha gente local que invierte. Hay gente que de pronto ya ha tenido 1 o 2 propiedades y quiere invertir en más propiedades porque ve la ventaja de lo que es invertir en bienes raíces. Claro, que siempre es de las principales inversiones en bienes raíces. Más cuando lo haces ahora y esperas un tiempo. Correcto. Cosa que muchos no entienden porque piensan que es comprar ahora y de pronto en unos meses o en un año ya sacas un equity, una plusvalía de la propiedad y no funciona de esa manera. No funciona de esa manera, exactamente. Ojo, las ¿cómo inversiones funcionó? normalmente son a largo plazo. Claro, como funcionó de pronto al que compró en pandemia o prepandemia, que sí fue, pero fue un caso muy excepcional. Fue un caso que normalmente no pasa. Pasa muy raro y pasa cada cierta cantidad de años. Pero estamos en un mercado de Miami, que Miami o la Florida en general, que no sabemos en qué momento ese clic va a cambiar. Y vuelve a haber ese furor de la gente comprar. Hoy estamos en un mercado que está más estable, pero no quiere decir que la semana que viene no pueda cambiar. Claro, total. Es algo cíclico, normalmente se va variando. Exactamente. Y cuéntame, Denis, ¿qué comunidades tienes actualmente acá en el área de Homestead? Bueno, tenemos varias. Tenemos esta que es Parker Point, que es una comunidad que tiene 2 productos. Productos me refiero, tenemos townhouses y tenemos casas, single family homes. De 3 habitaciones a 4 habitaciones los townhouses y casas de 4 habitaciones a 5 habitaciones. Tengo otras comunidades adyacentes, me refiero que están a 5 o 10 minutos de Parker Point. Tengo villas también, que son, para el que no sabe, las villas son townhouses pero sin garaje. Eso te iba, disculpa que te interrumpa, eso te iba a comentar porque para nosotros son temas del día a día, pero de pronto el oyente y muchos clientes me dicen, hey, pero ¿qué es la casa? Un townhouse, una villa, al fin y al cabo, y en nuestros países todos son una casa. Y aquí entonces es diferente, un townhouse, una villa, vienen pegadas unas de otras, una de pronto con garaje, una sin garaje. Y bueno, y las casas, como yo le digo muy coloquialmente, si le puedes dar la vuelta caminando, eso posiblemente es una casa. Eso es una casa, exactamente. Está buenísimo. Está buenísimo. Le puedes dar la vuelta, puedes dar la vuelta completa a la casa, eso es una casa, eso no es un townhouse. Exactamente. Entonces tenemos esas que le puedes dar la vuelta, tenemos a las que no le puedes dar la vuelta, tenemos las que tienen el garaje y tenemos los que no tienen garaje. Y lo que te digo, todo está entre 5 o 10 minutos de lo que es el área de Florida City, Homestead básicamente. Y rangos de precios, cuéntame los rangos de precios que están manejando actualmente. Mira, todo depende ubicaciones, como en todo lado. Como en todo lado, hasta en Latinoamérica es igual. Location, exacto. Pero no, tengo townhouses de 3 habitaciones, 2 baños y medio con garaje, comenzando en $359,000. 359. Como tengo aquí en esta comunidad de Parker Point, que obviamente la ubicación es mejor. Bueno, los townhouses son más grandes, más pies cuadrados, ubicación, donde comenzamos básicamente en $470,000. Claro, bueno, eso sí he notado en esta comunidad en particular donde nos encontramos, las propiedades o las unidades son muy diferentes, se ven unos acabados muy diferentes, tanto externos como internos, a los que normalmente manejan en las demás áreas. Y eso hace que obviamente los precios varíen, justamente, porque obviamente hay comunidades donde, bueno, la verdad la calidad de todos nuestros proyectos son excelentes. Yo siempre se lo digo a todo el mundo, no importa que compres el más económico o que compres el más caro. Lo que pasa es que cuando compras el más caro hay más opciones, por decírtelo así. Es decir, compras el más económico, igual vas a tener cuarzo en la cocina, stainless steel appliances, por ejemplo. Lo que pasa es que, digamos, el piso es de 18 por 18. Exacto, eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son esas opciones o que te da? Porque, claro, hay diferencias en precio. Sí es verdad, hay un location, pero posiblemente hay una comunidad al lado de otra o una unidad más económica que otra en la misma comunidad. Correcto. Entonces, de pronto, ¿en qué varía? ¿Qué opciones da? Temas de asociación, temas de terreno, temas de los upgrades. Todo influye. Todo influye. Los upgrades influyen, las comunidades influyen, los amenities que tengan las comunidades. Hay comunidades que no tienen
clubhouse con piscina, gimnasio, parque de niños. Hay comunidades que son más sencillas, solamente de pronto tienen un parque de niños. Okay. Hay comunidades que vienen con ventanas de impacto estándar, hay otras que no vienen con ventanas de impacto. Okay. Obviamente las asociaciones varían dependiendo la comunidad, los CDDs también varían dependiendo la comunidad. Hay comunidades con CDDs, tengo comunidades sin CDD, que es un tax adicional para el que no sabe, es un tax adicional que impone la ciudad básicamente. Pero entonces sí, todo depende del tamaño de la comunidad, puede influir en esos aspectos de asociación o de CDDs y todo. Claro, puede que al cliente le guste más esta propiedad, pero su bolsillo llega a la otra que está al lado, bien sea por upgrade, bien sea por la asociación, bien sea por qué incluye esa propiedad como tal. Correcto. Ok. Cuéntame un poquito, la persona, en el caso ya entrando un poquito en materia, traigo un cliente el día de hoy, le gustó una propiedad, entra en contrato, vamos a obviar un poquito el tema a lo mejor del financiamiento, ese proceso, pero entra en contrato el día de hoy. ¿En cuánto tiempo podemos decirle, hey, aquí está la llave de tu casa? En el mejor de los escenarios. Mira, mejor de los escenarios, y si el file es perfecto, me refiero que el cliente está ya, o sea, buen crédito, buen income, W2, todo, puede cerrar en 30 días. Okay. Si tengo el inventario, en 30 días estamos cerrando una casa. Es más, a veces he tenido casos que 20, 25 días se cierra una casa. A veces, 20, 25 días. Pues sí, pero tiene que ser un file muy, muy perfecto, por decírtelo así. Ok, listo. A veces también depende de la disponibilidad que tenga de inventario. Ok. ¿Me entiendes? A veces, importante. A veces sí, el cliente puede ser perfecto, pero tengo casas para entregar para marzo o abril. Okay. Porque a veces no tengo inventario disponible para allá. Pero normalmente con nosotros, lo más tarde que vas a estar cerrando es abril. Yo tengo muchas casas de inventario, tengo muchas casas que ya están en producción para cerrar más que todo abril. Y no te vendo nada más que abril. Ok, listo. Entonces, hablando que llegamos hasta abril en este momento, actualmente, ¿qué incentivos tienes para todos esos oyentes que tenemos? Ojo, hablamos de incentivos al día, porque entiendo que pueden variar y pueden cambiar. Correcto. Y qué bueno que lo mencionas. Sí, hoy en día lo que estamos ofreciendo es básicamente todo lo que podamos, o sea, también depende del mes que vayas a cerrar, pero digamos que casas que vayan a cerrar más tarde de abril, un cliente que esté haciendo un préstamo de FHA le puedo ofrecer una tasa fija de interés del 3.99. 3.99, fija. Que no existe, en el mercado actual no existen esas tasas. Y además le vamos a cubrir todos los gastos de cierre al cliente. Lo único que no podemos poner entre los gastos de cierre, porque no son considerados gastos de cierre, es lo que se llama el survey fee, los prepaid CDD taxes y el builder's fee. Pero de ahí para allá yo todo lo voy a cubrir para el cliente. Listo. Obviamente todos estos incentivos están sujetos a usar nuestros lenders. Ok, bueno que lo tocaste. El lender, el banco, hay que usar el que dice el builder, el constructor, o sea, ustedes. Nosotros. Vengo con un comprador y lo tengo precalificado y digo, hey, yo quiero usar a mi banco porque resulta que quien me está precalificando es mi mamá, es mi tía, es mi primo y yo quiero que él me lleve el proceso financiero. Mira, y es buenísimo y me parece muy bien cuando el cliente ya viene precalificado. Es excelente porque entonces ya tiene un rango de precio de lo que se le puede mostrar al cliente. Y me pasa mucho que el cliente a veces tiene esos casos, pero una vez comparan los números, la gente normalmente, casi que el 100% de las veces, se van con nuestros lenders. Ok. Porque, ponte a pensar, si el lender con la que la persona esté, está usando el interés del mercado, que ponle que estemos un 6%, el pago mensual puede ser $700 de diferencia a un $399 que yo le estoy ofreciendo. Bastante. ¿Entiendes? Y además, ¿por qué vas a perder gastos de cierre por usar este lender cuando yo te estoy pagando además gastos de cierre? Claro. Entonces, es bueno que el cliente entienda así, está muy bien, me parece excelente que te precalificaste con tu banco porque por lo menos ya tienes una visión a lo que estás buscando. Claro, total. Pero no regales la plata, porque te estoy dando muchos beneficios que ningún banco te va a poder dar. Claro, y tomando en cuenta todos esos beneficios que estás comentando, el mismo ejemplo, viene un cliente ahora, tomando en cuenta esos incentivos y esa tasa de interés, ¿con cuánto pudiese de pronto entrar un cliente hoy en día a una propiedad? No vamos a hablar a escatimar en si es townhouse, si es villa, si es casa. Viene alguien y quiere comprar. ¿Cuánto es el mínimo que necesita en este momento? Si hacemos un FHA, yo puedo comenzar todo el proceso con $5,000. $5,000. Eso es todo lo que voy a necesitar. Y la razón es porque lo que te digo, vamos a cerrar en febrero o marzo. Vamos a cerrar muy rápido. Entonces, $5,000
y separamos la propiedad y ya comenzamos todo el proceso. Y Ok. la diferencia al momento del cierre. Eso te iba a preguntar, la diferencia en el momento del cierre, ¿de cuánto aproximado pudiese ser esa diferencia? Mira, tengo comunidades que con $15,000 compras. Ok, en total. En total, todo. Perfecto. Absolutamente todo. $15,000 te metes en tu casa. Ok, ¿y aproximado de cuotas mensuales? Tengo comunidades donde tu pago mensual con principal, interés, taxes, insurance, mortgage insurance, asociaciones, estás en $2,600 al mes. $2,600 al mes. Todo incluido. Ok. Vale destacar que esto simplemente es de acuerdo a la experiencia que Denis ha ido viendo en diversos clientes que ha cerrado. Sin embargo, no es ningún consejo financiero y esto Correcto. para esto hay que ya precalificarse directamente con el lender para tener esos detalles en cuanto a los precios. Esto es lo que nosotros vemos al día. Obviamente lo que te digo, cada cliente es diferente, los precios pueden variar. Pero más lo que estamos viendo es eso, una comunidad, una taja de 359 mínimo de down payment, estás hablando por ahí $2,600 al mes. Ok, listo. Hablaste hace un momento de que si venía el comprador, normalmente FHA, que es un tipo de financiamiento para primeros compradores. Ahora bien, de acuerdo a los clientes o las personas que me han llegado, la mayoría, digámoslo así, ha sido FHA, convencional, han sido VA, que son préstamos para militares. ¿Cuál es la mayor, digamos, la mayor cantidad de tipo de financiamiento que has visto? Hoy en día es el FHA. El FHA es el que más atrae a la gente. En primer lugar, porque obviamente te puedes entrar con el mínimo down payment, que es el 3.5% de entrada. Ok. Y lo segundo es porque los intereses son más competitivos. Ok. Que tenemos. Entonces, digamos, sí, tú puedes hacer un convencional a un 5%, Okay. pero al hacer un 5% yo no te puedo cubrir todos los gastos de cierre, solo te puedo cubrir un 3% de gastos de cierre. Que es el máximo. Que es el máximo, exactamente. Y el interés vamos a estar hablando de un 4.99 con mi lender. Ok. Okay, a través de mi preferred lender. Entonces, ya cuando tú comparas, si pongo un 5%, un 4.99, es mejor poner el 3.5, un 3.99. Claro. El pago mensual va a ser mucho mejor y estás entrando con menos down payment. Ok. Entonces, el que más se ve es convencional. Ahora, FHA, acuérdate que hoy las reglas cambiaron hace un año, donde ya ni residentes, alguien que no sea residente o ciudadano no puede comprar con un préstamo FHA. Entonces ahí pueden, pero con un préstamo convencional. Entonces depende del profile del buyer. Eso adelantándome, porque es una pregunta. Yo tuve un caso, tomando en cuenta estos cambios a nivel federal. Yo tuve un caso el año pasado de un cliente en una preconstrucción. Esperaba como 3-4 meses a que la propiedad, por supuesto, estuviera lista y para poder entrar, ya cerrar. Faltando aproximadamente 2 semanas, hubieron unos cambios a nivel federal en el cual lo dejaban por fuera y no calificaba. Entonces, claro, por supuesto no pudimos cerrar, se logró ahí demostrar que no fue culpa de la persona, no fue culpa de nosotros, sino simplemente ciertos cambios que vinieron a último momento. Correcto. Para mala suerte, digamos, del comprador. Del comprador, que hasta la fecha no ha podido comprar. Le conseguí en su momento para que rentara mientras seguíamos preparándonos y pudiesen llegar en los papeles necesarios que necesitaba. Correcto. Ok, tomando en cuenta esto, llega un comprador, entró en contrato y de pronto, bueno, está en el proyecto, es para abril, para cerrar, y resulta que en marzo cambian ciertas situaciones a nivel federal que se escapa de las manos del builder, de tuya, mía. Estamos hablando que estaban sobre todos. Correcto. ¿Me entiendes? Y lo deja, digamos, lo descalifica. ¿Cómo quedaría esa persona? Bueno, mira, todo depende. Entiendo el caso que pasó hace un año atrás, pero en ese momento cualquier persona que ya estaba bajo contrato y ya tenía un case number del FHA, aunque ya hubiera entrado en régimen la nueva regla, igual la persona podía cerrar. Obviamente, todo puede ser diferente. En caso de que eso pasara, claro, obviamente hay opciones. Digamos que o lo movemos a un préstamo convencional, por decirlo así, o miramos, obviamente, qué opciones podemos de préstamos ofrecerle al cliente. Si no le funciona al cliente, obviamente no es culpa del cliente, se cancela el contrato, se devuelve su depósito, porque pues si no hay préstamo no hay compra. Claro. Y ya, y no pasa absolutamente nada. Obviamente porque no fue culpa del cliente. Claro, te lo pregunto, te lo comento y pregunto porque, bueno,
sabemos que aquí en la Florida, y más en el sur de la Florida, nos movemos con muchas personas, muchos migrantes, personas de diferentes países, y ahorita con la situación y muchos cambios migratorios, por supuesto que tienen a lo mejor temor o miedo de entrar en algún proceso. Entonces, por eso es que te lo comento, para tratar de darle también un poquito de seguridad, digámoslo así, de qué pudiese pasar. Sí, en tal caso. igual es importante entender que si tú tienes la posibilidad de comprar y lo puedes hacer, no importa el estatus migratorio, si hay algún programa que funcione y lo puedes hacer, compra. Porque igual a futuro esa propiedad es lo que te mencionaba, es una inversión. Entonces es algo que te puede ayudar para el retiro más adelante, por ejemplo. Total. ¿Entiendes? Y como yo le digo, eso es una cuenta de ahorro. Es una cuenta de ahorro. Que, sí. no puedes sacar el dinero así como así. Exactamente. O sea, no puedes romper ese cochinito de pronto. No puedes. Ahí está. Ahí está. Y lo tienes ahí. Entonces sí, pueden haber cambios. Si cambian las leyes, las reglas, pero puedes comprar, aprovecha. Porque es una buena oportunidad. Claro. Te pregunto, que estábamos conversando de eso antes que empezáramos a grabar. ¿Qué pasa con un cliente que se enamora de una casa y ve que no califica y no puede comprarla? Se jodió, no mentiras. No. Es lo mismo. Por eso es muy importante lo que te mencionaba de las preaprobaciones. Claro. Es importante o indagar un poco en el cliente. Porque, claro, si yo te muestro una casa de 5 habitaciones, 4 baños, o sea, con todos los mejores upgrades, todo el mundo se va a enamorar. A veces es importante que el cliente entienda o indagar un poco para saber qué enseñarle al cliente para que no pase eso. Y si pasara, es obviamente lo que te digo, es que la persona vea, sí, esta es una gran oportunidad, de pronto para futuro lo vas a poder adquirir, pero empieza por algo, aunque sea chiquito. ¿Entiendes? Pero así por lo menos adquieres esta, dejas de pagar renta, porque acuérdate que la renta igual es el 100% de financiamiento de interés, perdón. Exactamente. En cambio, aquí por lo menos si te estoy ofreciendo un 3.99 fijo y puedes meterte en algo, ya con eso tú sabes que a futuro, porque igual las propiedades van a seguir subiendo. Total. Eventualmente tú puedes, si quieres esa casa que viste primero y la que te enamoraste, claro, dale unos cuantos años, sacas la plata, vendes y puedes adquirir la que de verdad te gusta. Porque si no, vas a estar en un círculo de renta todo el tiempo. Claro. Donde en ningún momento vas a tener la capacidad financiera porque tienes que poner un down payment para poder comprar esa casa que de verdad te gustó. Total. Entonces, sí. Hay gente que se enfoca siempre en la tasa de interés, y yo le digo, sí, pero es que tú al supermercado tú no vas y le dices, dame un 3% de esto de aguacate, o dame un 2% de esto, 10% de esto. Correcto. Entonces, sí, es verdad, es importante saber la tasa de interés que te están dando, pero también saber que cuánto representa eso, cuánto es tu pago, si te es cómodo. Correcto. Si te es cómodo, porque al fin y al cabo, tú dices un 5 o un 6%, yo sé que aquí están dando una tasa muchísimo más baja, pero un 5 o 6% igualmente es mucho más baja que un 100% que pagas cuando alquilas. Entonces, no todas las personas pueden comprar y no todas las personas tienen el escenario perfecto para comprar. Algunas que sí, es verdad, vale la pena que sigan rentando, otras no. Cada persona es un escenario completamente diferente. Exacto, y para eso estamos ustedes y estamos nosotros. Total. Para obviamente guiar al cliente, enseñarle y mostrarle las opciones que tiene. Claro, y lo importante de precalificar primero al cliente antes de mostrar casa, bien sea con ustedes como preconstrucción o cualquier otra que sea de reventa, poderlo precalificar para no frustrar al cliente y poder ir a algo que ellos realmente puedan comprar. Cuando se enamoran, saben que pueden comprarla y no como muchos que lo que hacen es showing around, empiezan a ver casa, y cuando se precalifican resulta que pueden mucho menos. Correcto. Y vamos a estar claros, una casa, un ejemplo que veas de $600,000, un ejemplo, tiene que ver mucha diferencia con una casa de 500. La de 500 puede ser muy bonita. Correcto. Pero tiene $100,000 de diferencia, tiene que haber diferencia a la hora que tú la veas. Exactamente, y ahí es donde pueden haber problemas con las precalificaciones. Exacto. ¿Entiendes? En cuanto, ya hablando de esta parte un poquito de financiamiento y del cliente y todo esto, lo que pasa, ¿qué no debe de hacer un cliente normalmente? ¿O qué hace generalmente un cliente? ¿Qué hace generalmente un cliente que hace que se le caiga su proceso de compra? Puede pasar muchas cosas, pero normalmente... ¿Qué tú has visto? Normalmente lo que más se ve es que la gente se endeuda más o empieza a usar más las tarjetas de crédito. Al subir más de un 30% del uso de las tarjetas, entonces tu crédito puede bajar.
Han pasado casos que la gente saca un carro, ¿me entiendes? Es que seguramente mucha gente lo ha escuchado, no saques un carro y si lo vas a sacar, que estés en el mismo pago con el que te preaprobaron o menos, y si va a ser más, obviamente hablar con el prestamista, el loan officer, para que saber si funciona o no funciona si llegara un caso de eso. Lo más importante es siempre estar en comunicación con el que le está haciendo el préstamo, para no irle embarrado. Pues normalmente lo que pasa es eso, la gente se endeuda, compra carro o hace algo que tumba el crédito y entonces ahí puede que la persona dañe el file. Por eso yo digo que la comunicación, en el proceso de compra es importantísima la comunicación. 100%. Y es un trabajo de equipo. En el caso de Denny es Denny, el comprador, el lender, mi persona, o sea, todos somos un equipo que la finalidad es llevar a mesa de cierre lo mejor posible. Entonces, cuando no hay una comunicación, empieza la fricción o el desconocimiento que puede causar incomodidad en cualquiera de las partes o, peor todavía, en que el file o la transacción se caiga. Y no es la idea, sino que se lleve a cabo hasta el final. Denny, una vez firmado el contrato, el día de hoy vino el cliente, precalificó, firmó el contrato. ¿Qué debe hacer el comprador posteriormente a eso? Bueno, en nuevas construcciones hay pasos, obviamente. El paso más sencillo y el mejor es conmigo, porque es mostrar las casas, es enamorar al cliente, mostrarle las opciones, escoger la propiedad, todo eso. Esa es la parte chévere. Lo nice. Oye, lo nice. Obviamente después pasa a lo que es el prestamista para que termine de... Obviamente la persona va a aplicar al préstamo, todo eso, y va a tener una aprobación del prestamista y ahí firmamos el contrato. Una vez firmamos el contrato pasa también a la parte de nuestros superintendentes. Los superintendentes son los que se encargan obviamente de lo que es la construcción de la casa de la persona. Cada persona va a tener a través de D.R. Horton 2 inspecciones. Entonces, obviamente, el superintendente contacta al comprador, le dice vamos a cuadrar la primera inspección. La primera inspección es obviamente caminar la casa y escribir cualquier detalle que el comprador encuentra de la propiedad. Lo que normalmente verán en los videitos que salimos muchos de nosotros con la cinta azul. Con la cinta azul. Con la cinta azul, ese día de la cinta azul. Nosotros tratamos no caminar un cliente hasta que la casa no esté básicamente 100% lista. Obviamente yo siempre le digo a la gente, las casas y la nueva construcción, la construcción es todavía lo único que sigue siendo hecho por seres humanos. No hay nada perfecto, no somos perfectos, pero para eso tenemos esas inspecciones. Y la segunda inspección es básicamente asegurarnos que hicimos lo que se encontró en la primera inspección. Lo bueno también de casas nuevas, y la gente no sabe, es que obviamente todas esas casas, como son nuevas, tienen garantías. Hay 3 tipos de garantías. Entonces tienes 1 año de garantía, que es lo que se encarga de cualquier detalle en el primer año. Se soltó una puerta, un gabinete, lo que sea, ellos vienen y lo arreglas. Tienes 2 años todo lo que sea eléctrico, plomería, aire acondicionado, y tienes 10 años estructurales con la casa. Fuera de eso, los seguros son más económicos en casas nuevas que en casas usadas. Entonces tus seguros, porque obviamente las aseguradoras saben que son casas que los techos son recién instalados y no van a tener que cambiarse, porque obviamente también tienen estas garantías. Entonces trae sus ventajas. Claro, hablando de las garantías, y hago un paréntesis acá porque me pasó, o bueno, nos llegó a pasar con un cliente de pronto. Sí tenemos garantía, o tiene el cliente garantías 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo de los equipos, dependiendo de lo que sea. Pero llega el cliente, recibió la casa, tiene garantías y dijo, voy a cambiar el piso, voy a tumbar la pared porque quiero hacer un cuarto más grande, quiero hacer el baño, lo quiero hacer diferente, quiero quitar la alfombra y quiero colocar piso completo. ¿Qué pasa con ese tema de las garantías? Bueno, como en cualquier lado, si tú rompes una pared o si mueves cosas eléctricas, matas la garantía de esa área de la propiedad, por ejemplo. Si la persona ya tumbó más paredes y todo, obviamente comienzas porque ya alguien más estuvo jugando con todo lo que es tuberías, eléctrico, todo. Entonces, obviamente, las garantías las vas a perder. Pasa. Entonces, obviamente, eso es algo que el superintendente también le va a explicar en esos walkthroughs para que ellos sepan. Porque ya no es culpa de nosotros. Claro. ¿Me entiendes? No, te lo pregunto porque parece, de pronto dirán, pero es algo lógico, sí, para algunos. Pero hay otros que he tenido clientes y en medio de ya el entrego, al final del walkthrough, la última caminata, me dicen, hey, voy a hacer esto o el otro. A lo cual le digo, hey, espérate por lo menos 1 año, si quieres, ves cualquier detalle que tenga la casa, si tiene algo inconveniente, porque como tú lo dices, está hecho por humanos, todos podemos tener errores y todos tienen garantía. Haces los cambios, las modificaciones, todo, y después de 1 año, a pesar de que todavía continúa la garantía en algunas otras cosas, pero después de 1 año, bueno, empiezas a colocar lo mejor más a tu gusto.
Porque colocas el corazón, el amor, todo el sentimiento que tú quieres a la casa. Y la pones al gusto tuyo, exactamente. Totalmente, totalmente. Esa es la idea, ¿no? Porque al final es donde va a crecer la familia. Entonces, Denny, tengo aquí 5 mitos y verdades. Claro y raspado. A ver. Cuéntame, ¿comprar nuevo es más caro que la reventa? Claro, sí es más caro que la reventa. Sí es más caro comprar nuevo. O sea, pero es cuestión de números. ¿Entiendes? Obviamente, tú no, es como tú comprarte un carro usado y esperar que te paguen lo que cuesta un carro nuevo. No pasa, nuevo es nuevo. Nuevo es nuevo. Pero a veces es cuestión, lo que te digo, de números. No es lo mismo comprarte una casa de 400,000 a un 6% de interés a comprarte una de 500,000 a un 3.99 de interés. Totalmente. A la final vas a terminar pagando casi que lo mismo. Claro. ¿Ves? Entonces a veces la gente dice, no, yo no llego a 500 porque el pago se me va a subir mucho. No, porque te estoy ofreciendo una mejor tasa. Toda la razón. Ok, contraproducente de pronto para mí. No necesito Realtor si compro con el builder. ¿Verdadero o falso? Yo siempre digo, si tienes un Realtor, úsalo. Ok. ¿Me entiendes? No importa que sea nueva construcción. Obviamente nosotros somos Realtors. Yo tengo mi licencia hace 19 años de Real Estate. Somos Realtors, pero trabajo para la constructora. Ustedes no. Ustedes son el Realtor. Ustedes miran todos los cambios que tiene el mercado. Están más familiarizados con muchas otras cosas y productos que hay afuera y ustedes pueden enseñarle absolutamente todo al cliente. Claro, como entonces es bueno siempre, si pueden, obviamente estar representados por un Realtor. Si no lo tienen, obviamente, no importa. Nosotros somos Realtors también. Pero siempre es bueno tener un Realtor. Siempre lo he dicho. Dale, perfecto. ¿Solo aceptan créditos perfectos? Bueno, sí. Ahí sí te puedo decir que el problema es que obviamente cuando usamos nuestros lenders, aunque digamos sea un préstamo de FHA, los guidelines de nuestros lenders pueden variar un poquito más. Entonces sí, digamos, para yo poderte ofrecer un 399 sí requerimos que el crédito esté en un 640 para arriba. Ahora, si no lo tienes en 640, tenemos compañías, hay una que se llama el Home Buyers Club, que te ayuda al cliente a subir ese crédito a 640 para que igual el cliente pueda comprar. Ahora, también tengo segundos lenders, otros lenders con los que trabajamos que te pueden hacer un préstamo con un crédito de 580. Perfecto. O sea, desde 580, ojo, que las opciones o los beneficios que tengan sean diferentes, sí, es una realidad. Correcto. Pero con 580 pudiesen estar comprando igualmente. Puede comprarse una casa con 500. Es más, hay bancos que puedes hacer una compra con un crédito de 560, pero te requieren un 10% de entrada para un FHA. Pero lo que te digo, hay opciones. O sea, si tú usas si digamos no calificaras con mi banco por el 399, igual mi segundo banco te va a calificar, te vamos a cubrir los gastos de cierre. Lo que pasa es que el interés sí va a ser a lo que sea el mercado. Claro, va a ser diferente. Al profile del cliente. Bueno, pero ya es cuestión de opciones que el cliente se sienta y vea de pronto, bueno, me conviene, no me conviene. Correcto. Y ellos pueden ver los números, porque al final yo le digo a la persona, tú puedes ponerle el corazón, pero nosotros te vamos a poner los pies sobre la tierra. Y estos son los números. Correcto. Esta es la realidad que tú vas a tener. Correcto. Ok. Pregunta, ¿cuándo recomiendas nueva construcción y cuándo no? Siempre recomiendo nueva construcción. Perfecto. Siempre lo recomiendo. ¿Qué ventaja? Nuevo es nuevo. Qué pena que te diga. Pero nuevo es nuevo. Exacto, que sería una de las preguntas que te iba a hacer, que ¿qué ventaja tendría al día de hoy comprar nueva construcción? Los incentivos. Total. Bueno, incentivos, garantías, lo que hablamos del seguro. Son muchas cosas. Ok. ¿Qué desventaja el comprador debe considerar antes de decidirse? Desventajas que debe el comprador pensar antes de decidirse. Bueno, es que eso varía, depende de cada cliente, ¿no? Cada cliente tiene o se pone sus desventajas. ¿Me entiendes? Porque a veces tienen la posibilidad de comprar, pero ellos se crean sus propias barreras, por decirlo así. Es mirar su situación. Sí, yo creo que esa desventaja es más la falta de conocimiento. Puede ser, muchas veces la Porque falta de tomando en cuenta lo que estás comentando, y me pasa mucho a mí, hay gente que se descalifica, hay clientes que digan no te descalifiques. Y es verdad, tú inicias no con yo puedo comprar casa. Normalmente el que lo dice a veces no puede. A veces no puede. Normalmente no puede. Pero el que puede normalmente empieza yo no puedo comprar casa. No, yo no llego a ese número. Y no saben. Claro, porque ven un monto de 400, 500 mil dólares y dicen, ¿cómo llego ahí? Y resulta que financieramente sí pudieses hacerlo. A muchos compradores nos pasa, y bueno, a mí me pasó y yo creo que a mucha gente le pasa, que es el buyer's remorse. O sea, tú quieres comprar tu casa y ya llegas al punto que te dicen puedes y te asustas.
Y dices, no, pero es que entonces es un paso muy grande meterme en una deuda tan grande o lo que sea, o comienza a escuchar a otras personas Total. y se asusta y entonces ya no quiere seguir. Y esas otras personas a lo mejor ni siquiera han comprado casa. Sí, porque eso pasa. Pasa muchas veces. Y después con el tiempo se dan cuenta de que y dicen, uy, lo hubiera hecho. Porque entonces de pronto hoy calificabas para este precio, ya mañana tú no sabes si vas a calificar, porque los precios suben. Entonces de pronto aquí podías comprarte un townhouse, ahora te toca comprarte un apartamento. Totalmente. He tenido clientes que dicen voy a esperar, bien sea por la tasa, por los precios, va a caer, va a caer. Y empezaron que podían comprar un townhouse, luego no, mira, una villa, siguen esperando. Hoy en día ellos siguen en la misma situación. Están rentando y ya no llegan a ninguna propiedad. Porque sí, es una realidad que han bajado un poco, pero han bajado después que subieron muchísimo más. Correcto. Entonces, al fin y al cabo, no llegan al precio que podían en su momento. Y pasa. Mucho. Y pasa. Denis, ¿qué error ves repetir, para que no lo hagan? ¿Qué error ves repetir nuevamente a los compradores que vienen? ¿Qué error? Que de pronto ves que tú dices, ese se repite como que mucho. Salir a comprar sin preaprobarse. Total. Ese es el error más grande de todos. Por eso es que yo en el episodio pasado, en el cual aquí del podcast, el episodio 1, yo había comentado que uno de los errores principales es no precalificarte, no hacer ese estudio y ese análisis de tu situación en particular. No es lo que haya hecho tu vecino, tu primo, todo esto. Es tú, tienes que precalificarte y ver si puedes optar a comprar y si puedes a esas casas en particular. Exactamente. Totalmente. ¿Qué haría diferente un comprador informado desde el día 1? ¿Qué haría diferente? Bueno, un comprador informado es mucho más fácil de manejar porque ya sabe cómo es el proceso. No hay que explicar tanto. Okay. Eso es bueno, ¿me entiendes? Claro. Y yo tengo mucha gente que es así. O sea, el comprador informado ya sabe a lo que va. Claro. ¿Me entiendes? Ya hizo su investigación, ya hizo su research, ya sabe todo, ya sabe lo que quiere, cómo lo quiere y es más fácil. Claro, total. Yo a los clientes que tengo normalmente yo le digo, no te voy a dar una cátedra porque no vas a salir experto en real estate. Pero sí tengo que informarte de cada paso que vas dando, lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer, porque la idea es que tú estés informado. ¿Me entiendes? Que tú el día de mañana, en este momento estás conmigo, pero el día de mañana que estés en otro lado, estés en una reunión, cuando te hablen de algo de un proceso de compra y tú ya compraste o estás en proceso, tú por lo menos estés claro. Una idea. Igual tengas una idea, no es que vas a ser experto, pero tienes una idea de lo que estás haciendo. Uno nunca es experto. Por ejemplo, yo te digo, yo te puedo hablar un poco de financiamiento, pero yo no soy financista. Total. Yo no soy experto. Ya hay cosas que la gente pregunta que yo le digo, eso es mejor hablarlo con el financista. Total. Porque yo no soy, como dicen, zapatero a sus zapatos. Claro, ¿no? Y cada quien tiene sus limitaciones. Yo trabajo con el real estate, bueno, nueva construcción, reventa en el sur de la Florida y sin embargo hay cosas que me pueden hacer una pregunta y soy humano igualmente. De pronto yo no he tenido ese caso en particular o ese problema en particular, pero gracias a Dios tengo el equipo idóneo con el que me puedo apoyar y puedo dar una respuesta, pero no la tengo al momento. Exacto. Y soy humilde en eso, en decir, no lo sé, vamos a averiguarlo. Pregunto. Vamos a preguntar sin ningún problema. Exacto. 2026, estamos ya empezando en enero 2026. ¿Qué consejo le darías a las personas que quieren comprar este año? Compren, porque si los intereses siguen bajando, va a haber más demanda de gente buscando casas. Y entre más demandas, menos incentivos, precios más altos. Ok, ¿qué opinas entonces de esas personas que todavía siguen esperando? Aunque me ha parecido a mí personalmente este año que se ha empezado a mover mucho más de lo que estuvo en el 2025. No sé tu opinión, pero en el caso mío he visto que he tenido motivación o clientes, compradores que han estado motivados por lo menos, quiero precalificarme, quiero ir buscando, quiero ir, está dando el paso. El año pasado lo vi un poco retraído. Yo creo que comenzó a cambiar un poquitico más el switch ya a final de año. Ok. Y yo creo que es por eso. Ya la gente se está dando cuenta que los intereses han empezado a caer, a bajar, mejor dicho, y no quieren llegar a ese punto donde ya sea más difícil comprar una casa porque va a haber más demanda, más ofertas y va a ser más difícil entrar a comprar una casa. Ok. Pero este año empezó, sí, yo también creo que empezó un poco más fuerte. Sí, ¿verdad? Yo he estado preguntando y lo veo por mi caso personal, que he estado como que, wow, no como el año pasado, que sí, gracias a Dios, no estuvo bien, pero no como los antepasados y como otros años, ¿no? Uno sí sintió, por supuesto, ese shock. Que hablan de pronto de los Estados Unidos completos, pero como yo le digo, Florida y Miami en particular,
por decir South Florida, es muy diferente de pronto a los Estados Unidos, a los demás estados. Hay otros estados completamente. Sí, el mercado de Miami es diferente a todos. Yo siempre se lo digo a la Totalmente. gente. Es más, el estado de Miami es diferente. O sea, el mercado de Miami ya es muy diferente al mercado de West Palm Beach o Jacksonville o lo que sea. Son mercados muy... Orlando, Tampa, todos son mercados diferentes. Son diferentes. Todos son mercados completamente. Diferentes. El comprador es diferente, todo es diferente. Dale. Bueno, super Denis, aquí llegamos al final de este podcast, de este episodio. Te doy muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos acá. Y bueno, si llegaste hasta acá y te gustó este episodio, quieres saber si precalificas o puedes comprar una casa, por aquí te dejo mis contactos, mi WhatsApp. Y ya sabes, si te gustó, suscríbete, dale like y compártelo. Bye, que tengas excelente día. Bye. Hasta luego.